En este video vamos a hablar sobre puntos críticos. Voy a escribir aquí puntos críticos. Y es un concepto bastante sencillo. Son puntos donde una función, la derivada de una función se anula, ¿no? Entonces un punto crítico de una función f es una raíz de la ecuación f' de x igual a 0. ¿Tá? Y la importancia que tienen, una de las cosas importantes que le dan importancia a este concepto es la siguiente observación, que es un poco básica, que es que si ¿qué puedo decir? Si una función f, no voy a escribir así, no es la versión más técnicamente así minimal que se puede enunciar, pero creo que es donde se usa la mayoría de las veces. Si una función f de un intervalo cerrado es derivable y alcanza su valor máximo, digamos, en un punto x interior al intervalo, con lo cual quiero decir este punto x no es un extremo del intervalo, no es ni a ni b, está estrictamente entre a y b, el punto x interior al intervalo. Entonces ese punto es crítico, f' de x vale 0, ¿no? Y esto es una, ¿cómo se dice? Una observación bastante sencilla de demostrar. Ahora hacemos un pequeño argumento y aparece también quería contar una anécdota que aparece en el libro de una de las biografías, no me acuerdo cuál, porque tiene incluso varias autobiografías, me parece. Un tipo que se tenía en alta estima, de Richard Feynman. Richard Feynman es un físico americano, estadounidense. Americanos somos nosotros también. Estadounidense, que vivió entre 1918 y 1988. ¿Ah? Y buscar videos. Fue un tipo que, además de ser un físico excepcional y ganó un premio Nobel, por ejemplo, él también era un comunicador muy carismático, ¿sí? Entonces tiene un montón de material por ahí de cursos que dio, charlas que dio, y vale la pena, porque me parece que fue un expositor y un divulgador de la ciencia bastante fenomenal. Y bueno, y una de sus biografías, no me acuerdo cuál, la leí hace un tiempo, él cuenta que estaba en una universidad, no sé en dónde fue que estudió él, en un curso de dibujo técnico, y tenían una de esas reglas que ya no sé ni si existen, que yo llegué a ver cuando era chico, pero que son reglas que tienen diferentes curvas de diferente tipo, que se usan para hacer dibujo técnico, se usaban, yo no sé, antes que se hiciera por computadora estas cosas, supongo. Son unas reglas que tienen un montón de curvas, la regla en sí es muy curva, ¿sí? Y se puede usar para hacer dibujos curvos en forma más o menos precisa. Y un compañero de él se preguntaba si había alguna fórmula especial que identificara la forma de la regla, y según Feynman, él le dijo a su compañero que sí, que efectivamente, que esa regla tenía la propiedad especial que cuando la giraban, no importa cómo la giraran, el punto más alto de la regla, la tangente era horizontal. Y según él, la clase era gente como él, que era estudiante de ingeniería, que habían hecho cursos de cálculo y todos los compañeros se pusieron a girar la regla y observar que efectivamente en el punto más alto la tangente de la regla siempre era horizontal, como si fuera sorprendente, ¿no? Y no fuera así para cualquier curva, que es lo que está diciendo esta proposición que estamos discutiendo ahora. Así que bueno,
Eso muestra que una cosa es saberlo y otra cosa es saberlo. Así que bueno, esta proposición es bastante sencilla. Esencialmente, si la derivada de una función en un punto es positiva y ese punto es interior, un intervalo, ¿no? Puedo tomar una asociación. Vamos a usar la demostración. Si f' es mayor que 0, tomo x1 mayor que x2 mayor que x3 con el límite de x. Y al estar en el interior del intervalo este punto x, puedo aplicarle la f a estos puntos y obtengo, a partir de cierto momento, estos xn están adentro del intervalo, porque x es un punto interior, y ahí se obtiene que el límite de f de xn menos f de x dividido, por definición de derivada nomás, dividido xn menos x. Ok, eso me lo consigo en un solo trazo, de tan mala que es mi letra. Que esto vale f', que es positivo. Eso significa pero entonces eso significa que f de xn, o sea, estos cocientes, el lado de abajo es positivo y el lado de arriba, bueno, el signo que tenga el lado de arriba va a ser el signo del cociente. Y como estos cocientes se están acercando a un número positivo, significa que eventualmente el lado de arriba tiene que tener signo positivo. Entonces f de xn es mayor que f de x para todo n suficientemente grande. Suficientemente grande. Entonces eso no puede ser porque sí, supuestamente x era un máximo, se alcanzaba el valor máximo de la f. Y bueno, y en el otro caso, si asumo que f' de x menor que 0, tomo una sucesión creciente con límite de x y obtengo lo mismo. Y eso termina la demostración. Ponemos un cuadradito por aquí. Así que es bastante sencilla la demostración. Lo único que hay que tener en cuenta es la definición de derivada. O sea que en realidad esta demostración la podríamos haber hecho hace mucho, pero creo que calza bien con lo que vamos a hablar posiblemente en el siguiente video, que va a ser sobre valor medio y aproximar funciones por polinomios. Así que bueno, y esta proposición sugiere un método práctico en muchos casos, no siempre, pero a veces, que es lo que es una fuente inagotable de ejercicios para darle a la gente que está aprendiendo cálculo, que es calcular máximos de ciertas funciones cuando hay suerte, definidas en intervalos cerrados. Entonces, vamos a ponerle método entre comillas para calcular máximo de una función derivable f en un intervalo b cerrado, ¿no? Y el método es el siguiente, lo único que consiste es hallar los puntos críticos. Y el paso 2, comparar los valores de f en esos puntos. Y acá donde las primeras 100 veces que lo hagan se van a equivocar. Y en los extremos del intervalo. Y en los extremos del intervalo. Porque esta es la parte importante que todo el mundo se va a olvidar siempre. Voy a poner aquí los extremos del intervalo. Porque la proposición esta que estábamos discutiendo
dice que si tengo un máximo en un punto interior, ahí la derivada es cero. O sea que si hay un máximo en mi interior de intervalo, es un punto crítico. Ok, pero los máximos no se tienen por qué alcanzar en el interior del intervalo, se pueden alcanzar en el borde. Entonces el primer ejemplo, totalmente trivial, pero que está bien para reforzar los conceptos. O sea, ¿por qué hacer solamente los puntos críticos? Eso es memorizar un procedimiento sin pensar. Calcular solamente los puntos críticos y comparar los valores ahí no es un procedimiento adecuado porque no contempla cosas que pasan en ejemplos súper sencillos. Por ejemplo, el máximo y mínimo de la función f de x igual a x y vamos a poner el intervalo 0, 1. Bueno, evidentemente que entre 0 y 1 vale entre 0 y 1, porque f de x vale x. Así que el mínimo es 0, el máximo y mínimo, el valor máximo y el valor mínimo es 0 y 1 respectivamente. No sé si está bien esta frase, pero f no tiene puntos críticos. ¿Está? Una aclamación quizás. Quiero decir, lo que quiero enfatizar es eso, que en la proposición dice que si hay un máximo en un punto interior, un mínimo en un punto interior, porque es lo mismo para máximo y para mínimo este argumento que está aquí, pero que quede claro. Incluso se deduce el enunciado para mínimos de este tomando la función opuesta, pero está. No quiero complicarla más de lo necesario. Si se alcanzan en un punto interior, entonces ese punto es crítico, bárbaro, pero no se tienen por qué alcanzar en un punto interior. Acá hay un ejemplo de una función bien sencilla, es de x igual a x. Obviamente es una función continua, así que en un intervalo cerrado tiene máximo y mínimo, y se alcanzan, ¿dónde? En los extremos. Y esos puntos no son críticos, la derivada vale 1 siempre. ¿Ya? Así que esta parte del procedimiento es muy importante, porque en estos ejemplos muy sencillos puede pasar que en el extremo del intervalo esté el máximo o el mínimo. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo un poco menos. Voy a hacer un dibujo, perdón, para hacer esto. Y lo que estamos diciendo es simplemente esto, ¿no? Tengo una función. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Y la gráfica de la función es así, ¿no? Este es el intervalo 0, 1. Ahí está el gráfico de la función. O sea que esto sería Y igual a f de x. Y bueno, está, el punto más alto es en el extremo derecho del intervalo y el punto más bajo del gráfico es en el extremo izquierdo del intervalo. En el medio podría haber hecho cualquier cosa, quizás podría haber puntos críticos en el medio. Es fácil imaginarse una función con puntos críticos en el medio donde no sean máximos y mínimos esos puntos críticos. Por eso olvidarse de evaluar en los extremos es no entender lo que estás haciendo, digamos. Y bueno, un ejemplo un poco menos trivial sería el siguiente. Voy a plantearlo así la pregunta. Entre los rectángulos de perímetro 20, ¿cuál tiene el mayor área? ¿Ah? Y me acuerdo, de vuelta no busqué la referencia, quizás debería haberlo hecho, creo que no. En este caso, que hubo una vez un estudio en la década del 90 de egresados de secundaria o gente que estaba por egresar de secundaria en Uruguay, y este era uno de los problemas que les planteaban para diagnosticar así sus habilidades matemáticas. Y me acuerdo, no me acuerdo los números exactos, pero me acuerdo que había una minoría así muy pequeña de estudiantes que salían de preparatorio estaban por entrar a la universidad, que tenían la habilidad de resolver este problema. Y alguna vez se puso un problema parecido en pruebas diagnósticas de ingreso en la universidad aquí en Uruguay, la Facultad de Ciencias, y también los resultados fueron peores de lo que a uno le gustaría, ¿no? Y bueno,
aquí se puede plantear este problema. Obviamente uno pensaría, ok, hay dos lados que hay que determinar y el perímetro vale, bueno, 2x más 2y que vale 20, o sea que se obtiene que x más y vale 10 o que y vale 10 menos x. Y bueno, y entonces ahí se puede replantear el problema, como maximizar, encontrar el valor máximo de maximizar la función. ¿Cuál sería el área? Sería x por 10 menos x, es el área del rectángulo. Y bueno, ¿en qué intervalo hay que maximizarlo? Bueno, ahí hay valores que de x no tienen sentido, negativos no tienen sentido, y mayores que 10 tampoco, porque ya solamente los dos lados que miden x ya suman más que el perímetro permitido, así que el intervalo es 0, 10. Vamos a permitir 0 y 10, que igual la fórmula tiene sentido y nos dice que el área es 0, que tiene sentido, ¿no? Así que bueno, es el problema que hay que hacer. Y bueno, si aplico el procedimiento que estuvimos discutiendo, hay mil maneras de hacer esta cuenta, pero si aplico el procedimiento, lo que calculo es f' de x, que vale, bueno, derivo el primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que es menos 1. Así que si no me equivoco ningún error de signo, vale 10 menos 2x, es igual a 0. Los puntos críticos van a ser las raíces de 10 menos 12x igual a 0, y la única raíz que hay es x igual a 5. Y ahora evalúo. ¿Y dónde tengo que evaluar? Tengo que evaluar en los extremos del intervalo. F de 0 vale 0 por 10 menos 0, que vale 0. En los puntos críticos, que tengo solo uno, f de 5 vale 5 por 5, que vale 25. Y todavía no evalué en el otro extremo del intervalo, donde la función vale 0. Y bueno, entonces en este caso, donde puedo hacer todas las cuentas sin ningún problema, lo que se concluye es que este es el valor máximo. Y también se concluye que esto es el valor mínimo. Estos valores que están aquí. Porque la función esta, al ser derivable, continua, tiene máximo y mínimo en el intervalo 0 a 10. Y bueno, si no se alcanza en un punto crítico, el mínimo tiene que ser este valor aquí. Y efectivamente esto es mayor que 0 siempre, ¿no? Mayor en el interior del intervalo. Así que bueno, con este procedimiento calculamos el valor máximo y de chapa también el valor mínimo de la función f en el intervalo. Y bueno, evidentemente que esto no sorprende a nadie porque uno sabe que esto es un polinomio de grado 2, que es como una de las funciones más amigables que uno podría tratar de analizar. Y bueno, el gráfico va a ser una cosa así, no con la misma escala en los dos ejes. Esto es 25, aquí vale 0, aquí vale 0, y esta es la curva y igual a f de x, eje de las x, eje de las y. Es una parábola. Y bueno, se podrían hacer muchísimos ejercicios, ya que sabemos calcular derivada de muchas funciones. Lo que es la parte difícil del problema no es calcular una derivada. Yo puedo escribir casi cualquier fórmula con ceros, cosenos, tangentes, polinomios, productos y cosiguientes y sumas, y tener fe de que se puede derivar a mano y no va a ser difícil. Pero, incluso composiciones, ¿no? Con la regla de la cadena. Pero la parte difícil es hallar las raíces, ¿no? Si aquí apareciera una función muy complicada o un polinomio de grado alto siendo probablemente 3 o más, porque ya 3 es bastante sofisticado para hallar las raíces, entonces eso no es un problema muy realista, un método muy realista de cómo calcular los máximos y mínimos de una función. Pero bueno, se puede hacer en ciertos casos y vale la pena saberlo. Y conceptualmente le está dando una importancia a este concepto de los puntos críticos, ¿no? De cuando la derivada vale 0, que no necesariamente ahí es donde se dé el máximo o el mínimo, pero si hay una cantidad razonablemente chica de estos puntos, entre ellos y los extremos de intervalos, vamos a capturar el máximo y mínimo de la función. Así que vamos a terminar por aquí con este video. Continuaremos un poco con los mismos temas
en lo que sigue un poco más en profundidad.